Hola, ¿qué tal? Muy buen día, espero te encuentres bien. Aquí Javier Darío Ríos Castillo, tu asesor del módulo 1253, Metodología y Estadística 1. Espero te encuentres muy bien. El día de hoy quiero compartirte con este video, más audio que video, una retroalimentación acerca del primer cuestionario que realizamos hace unas semanas, titulado ¿Qué sabes de estadística? Esta retroalimentación tarda un poco debido a la naturaleza del cuestionario abierto en el que tenía que ir leyendo las actividades, bueno, las respuestas y poder hacer un análisis de ellas. Es un poco complejo hacer retroalimentación específica de cada uno de los puntos en el momento debido a la cantidad de cuestionarios a responder, pero puedo hacer este ejercicio que es una retroalimentación general para todo el grupo. Entonces, si gustas, puedes poner este audio de fondo mientras haces alguna otra labor para que podamos ir escuchando y revisando un poco sobre las respuestas que diste tú y tus compañeros a las diferentes preguntas. Entonces, vamos a empezar a explorar qué es lo que empezamos y nuestros conocimientos iniciales acerca de la estadística. La primera pregunta hablaba sobre cómo se relaciona la psicología con la estadística. Y pues hubo muy buenas respuestas que captaron la esencia de la relación entre estadística y psicología. Algunos de ustedes mencionaron que la estadística ayuda a dar validez de un diagnóstico, a comparar resultados y a identificar patrones de conducta en grandes grupos de población. Y efectivamente es una de las principales eh, posibilidades que nos dan las herramientas de estadística. Algo que sí es importante hacer una distinción es que la estadística es una herramienta muy útil y nos ayuda mucho en la investigación, pero el uso de un método estadístico no da validez automáticamente eh, a una investigación. Sabemos que hay casos de estudios que de repente el uso de la estadística pueden trucar desde datos, pueden llegar a conclusiones tal vez erróneas por falta de una metodología sólida. ¿Y qué es esta metodología sólida que tiene que estar acompañada del uso de la estadística? Es la planeación y la claridad de cómo los diferentes fenómenos y variables se relacionan, cómo medirlos, cómo observarlos, controlar variables. La metodología del método científico, por así decirlo, es en gran parte la que da esta validez y confiabilidad a los resultados. Recuerda que la estadística lo que hace es tomar los datos de algo que ya fue medido, ¿no? En alguna de las respuestas, y fue común leerla, era comentar que la estadística mide, ¿no? Es la que mide, y no. La estadística toma y procesa datos, pero no mide. El investigador, a través de su metodología, de entender la naturaleza de los fenómenos cognitivos o conductuales, es el que decide cómo medir estos fenómenos. Entonces, solo recordemos que la estadística analiza los datos del que producen las mediciones y la medición es parte de la metodología. Bueno, un punto que me dio gusto leer precisamente de algunas de sus compañeras y compañeros es que efectivamente la estadística, por su naturaleza cuantitativa y por la búsqueda de datos y de predicciones de cómo se podrían comportar los datos que podemos referirnos a ellas como hipótesis, nos ayuda a comprobar teorías y a comprobar un sustento teórico a través de los datos numéricos. Esa es una de las grandes ventajas o posibilidades que tienen los métodos estadísticos. Entonces, hay que considerar en este sentido de que va a ser una parte importante sí poner a prueba estas hipótesis. Un dato muy importante es que una teoría no se prueba solamente con un análisis estadístico. Normalmente las teorías se prueban a partir de muchos estudios con muchos análisis estadísticos que estén comprobando constantemente la misma, que comprobar las mismas hipótesis. La pregunta 2, vamos a la pregunta 2, aquí con una pequeña imagen que lo acompañe. Si puedes verla, está bien, si no, solamente es para acompañar el video. Nos hablaba de la pregunta sobre si la estadística desempeña un papel importante para la toma de decisiones en una intervención. Muchos debían de fundamentar esta respuesta. Si de repente notas que tienes una calificación menor en esta pregunta, es seguramente porque no fundamentaste la respuesta. Solo decía, algunos compañeras y compañeros respondían sí y no, ¿no? Si desempeña o no un papel importante. Entonces era importante fundamentar la respuesta. Algunos de ustedes señalaron que la estadística pues, nos va a ayudar a identificar estos mencionados patrones y tendencias,
para diseñar intervenciones efectivas, sobre todo si vemos que los resultados son constantes, existe un patrón de resultados positivos para una intervención, pues creo que tenemos ahí algo con lo que nosotros podemos defender la efectividad de una intervención. Y nos va a ayudar precisamente también a saber si los grupos necesitan atenciones específicas, que podemos encontrar en algunas intervenciones que para un grupo específico, tal vez de cierta edad, de cierto nivel socioeconómico, la estadística nos puede empezar a dar evidencias de que la intervención funciona para un cierto grupo de personas, pero para otro grupo de personas no. Desde si influyen las creencias de género, si influyen los niveles socioeconómicos, como que te lo comenté, si hay algún efecto placebo, es decir, la idea de que me va a funcionar, entonces por eso funciona. La estadística nos permite como despejar mucho de estas cosas, pero sobre todo saber a qué grupos con necesidades específicas o cuándo sí funciona una intervención y cuándo no funciona una intervención y para quién. Ahora, un recordatorio importante, ¿no? La estadística como tal no va a interpretar por sí misma, ¿no? En algunos casos se comentó, la estadística interpreta, ¿no?, los resultados, pero no. Hay que saber que la estadística en sí misma lo que nos ayuda es a observar los datos, ver cómo se comportan, las distribuciones, entender más de este gran grupo de población, ¿no? Necesitamos muchas observaciones para saber que lo que nosotros estamos estudiando o observando no es solamente anecdótico que le pasó a una persona, sino que le ha pasado a tantas personas que podemos encontrar una tendencia dentro de esas observaciones, mediciones. El investigador es el que hace la interpretación. Un mismo resultado, una misma situación puede ser observada por parte de dos diferentes investigadores con puntos de vista teóricos completamente distintos. Y incluso como te mando un poquito como la imagen de referencia, un fenómeno puede ser explicado por parte de la evidencia, la estadística, la ciencia, y otro puede ser tomado o interpretado a partir de creencias religiosas, mitos, etc. Un mismo acontecimiento puede tener esas interpretaciones. Lo que nos ayuda a la estadística es a encontrar precisamente una explicación a partir de un gran número de datos y de observaciones. Entonces, solamente quiero dejar esto, que el trabajo, cuando nosotros leemos una tabla, una distribución, una media, el que habla por los datos es uno, el que lo desarrolla, la psicóloga, el psicólogo, y por eso es una gran responsabilidad ser un psicólogo, ¿saben? Es una gran responsabilidad porque lo que nosotros obtengamos de una muestra, de un análisis, de una prueba estadística, puede cambiar la vida de las personas, y entonces es muy importante que nosotros, con el conocimiento teórico, el saber de muchas personas antes que nosotros, también psicólogas y psicólogos, nos puedan dar una noción de qué significa ese dato, cómo podemos interpretar ese dato. Bueno, considerando pues estas experiencias, tenemos que saber que sí, la estadística, una vez más, no aporta por sí misma validez y confiabilidad, sino que es una herramienta más para poder llegar al conocimiento, para poder llevar a tener una mejor comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por favor, recuerden, al menos de esta pregunta, siempre fundamenten sus respuestas, sus preguntas. Cualquier cosa que les preguntemos en los cuestionarios es importante que las fundamenten, que den un desarrollo un poquito más profundo de por qué piensan lo que piensan. La tercera pregunta habla de cómo ayuda la estadística a identificar patrones, y es lo que hemos estado platicando, ¿no? La estadística en sí mismo va a ordenar esta gran cantidad de datos, ¿no? Es decir, si tenemos muchas observaciones, lo que nos plantea la estadística desde el primer momento es, ordénalos primero. Pon todos tus casos, vamos a pensar en una hoja de Excel, pon todos tus casos en una fila, ¿no? En filas, y cada una de las cosas que les preguntaste, observaste en columnas. Desde ahí estamos haciendo estadística, estamos organizando las grandes cantidades de datos, ¿no? Después podemos, a partir de esos datos y de la naturaleza de las variables, poder obtener algunas medidas de tendencia central, que son específicamente la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, y que nos dice, por ejemplo, dónde se concentra la mayor cantidad de datos, cuál es la cosa que respondió más las personas, cuántos, el porcentaje entre hombres y mujeres, y así vamos teniendo idea de cómo podemos
ver o qué podemos saber de los datos que estamos encontrando. Entonces, la estadística no solamente analiza, sino que también resume y observa. Y es importante que sepas que en este curso de metodología y estadística, este primer momento, vamos a centrarnos mucho en lo que es la estadística descriptiva, la que efectivamente se dedica más a resumir y a observar. Es decir, no vamos a poder en este momento, si bien pues, tenemos que aprender la definición de variable independiente, variable dependiente, las medidas de tendencia central, niveles de medición, es que sepamos que un primer paso para poder hacer estas aseveraciones con datos es primero resumirlos, observarlos y entender bien qué es lo que estamos viendo en gráficas, con valores de mediana, etcétera. Eh, otra observación sobre esta misma pregunta es la elección de las variables, ¿no? Cuando nosotros vamos a elegir una variable de un cuestionario, de una prueba, tenemos que entender qué es la variable. Entonces, como veremos en los contenidos del módulo, una variable es algo que puede tomar diferentes valores. Eso es el básico, el conocimiento básico, el concepto básico de variable. A veces una variable puede estar conformada por una sola pregunta, vamos a llamarlo así, al menos dentro de lo que de repente hacemos en el quehacer como psicólogos, que hacemos preguntas con instrumentos, cuestionarios, test. Una variable puede ser una sola pregunta que puede ser contestada con sí o no, mucho, poco, a veces, ¿no? Puede ser una variable que se puede responder con un número, por ejemplo, ¿qué edad tienes?, ¿no? Entonces, todos esos elementos pueden tener, pero la naturaleza de la respuesta no es la misma si nos estamos fijando. No es lo mismo un número de edad que una preferencia como mucho y poco. Entonces, eso es lo que nos referimos con los niveles de medición y es algo que tenemos que tener muy claro al finalizar este curso, que el nivel de medición, la forma en la que se mide la variable, ¿no?, define mucho de lo que podemos hacer en estadística, pero también es una forma en la que nosotros podemos entender que una variable puede estar conformada también de muchas preguntas, que es el caso, por ejemplo, de los inventarios para poder diagnosticar alguna situación. Por ejemplo, la depresión, la variable puede ser cada una de estas preguntas, pero sumando todos los resultados de esas diferentes preguntas que hicimos, podemos obtener una nueva variable, que es el resultado total de un inventario de depresión. Esto irá quedando un poco más claro conforme vayamos avanzando. Solamente sí me gustaría que desde este momento tú sepas que a identificar los patrones, ¿no?, y cómo la estadística va a ayudar a identificarnos estos patrones, tenemos que saber los patrones de qué variable, ¿no? Si es solamente una variable, cómo lo respondieron a una sola pregunta de tu cuestionario, por así decirlo, o el resultado total de muchas personas que hicieron un cuestionario completo de depresión. La última pregunta era un poco más amplia, ¿no?, precisamente que ustedes pudieran dar una noción o como un ejemplo de qué pasaría si la psicología no empleara la estadística para tomar decisiones en una intervención psicológica. Pues bueno, las preguntas me dieron mucho gusto leer que tienen esta noción clara de es que la estadística ha sido y se convierte en una cuestión importante para el avance científico y el evitar caer en dogmas, creencias, cosas anecdóticas. Entonces, el objetivo pues era encontrar justo un ejemplo como muy concreto y a veces la parte que de repente podía yo leer es que había grandes números de texto, bueno, o sea, como mucho texto que planteaban pues, escenarios hipotéticos y otros que personas que a lo mejor como dijeron estaría mal nada más, ¿no? Entonces, por favor, fundamenten más sus respuestas. El uso de la estadística pues siempre va a guiar mucho nuestra posible decisión, aunque no puede ser la única herramienta que utilicemos. También estará el criterio profesional, el entender el contexto de las personas, es decir, nosotros podemos traer la mejor intervención educativa o física para la salud, pero también tenemos que entender que a lo mejor para las personas a las que las estamos aplicando, queremos ofrecerla, no es en ese caso el mejor abordaje. Simplemente pensemos en una intervención que está diseñada para personas urbanizadas que tienen un nivel de educación alto y saben leer, a quererla llevar e intentar hacer que funcione dentro de otros espacios que a lo mejor no hay este conocimiento o no hay tanta alfabetización, ¿no?
Entonces, sin la estadística no podremos identificar pues, cuáles son los factores cruciales para el éxito, o incluso podríamos empezar a creer que lo que nosotros pensamos o conocimientos arcaicos, entiéndase por ejemplo la frenología, la astrología, diferentes pseudociencias, ¿no? Y prácticas, por ejemplo, como la lobotomía, ¿no? Que era una de las eh, casos que te comentaba en las respuestas que daba al cuestionario, que seguramente pudiste leer, estaban apoyadas en su momento con estadística, una estadística que no te estaba teniendo los referentes teóricos necesarios para poder llegar a un conocimiento real, ¿no? Entonces, esos son un poco como las observaciones que tenemos acerca del cuestionario. Pensemos ya nada más para terminar en esta última pregunta, que sin la estadística quizás no podríamos no podríamos tomar esta gran cantidad de datos de varios casos de varias personas y poder llegar un poco, acercarnos cada vez un poco más a lo que sucede en una gran generalidad. Recuerden también que la estadística pues no es el aval de que una cosa sea cierta, también tiene que ir con la metodología y con un referente teórico sólido. Pues bueno, ahora una cuestión de comentarios precisamente respecto a cómo contestar estos tipos de ejercicios y los subsecuentes, es que sean como muy específicos para desarrollar su idea, ¿no? No dejarla solamente así, lo primero que viene siendo, intenten desarrollar un poco más, para entrenar esa voz de escritor, ¿no? Si hacen los ejemplos, pues buscar que sí correspondan a lo que se les está preguntando. De repente se abrían como muchas cosas que perdían un poco de idea de cómo se relacionaba la respuesta con la pregunta. Y en muchos casos, y esto sí, porque es evidente, uno no lleva varios semestres viendo y cómo se contestan estos cuestionarios. En algún momento veo que algunos de ustedes utilizan todavía inteligencia artificial, como les dije al principio y en el video de la guía de introducción al curso. Esto no está mal que utilicen motores de inteligencia artificial. Sin embargo, la práctica común y la práctica deseable es que ustedes citen las referencias cuando utilicen inteligencia artificial u otros puntos de referencia. Si bien este ejercicio tenía como principal consigna el no utilizar otros puntos, otros contenidos, algunas personas es evidente de que copiaron y pegaron de otros recursos, cuando bien pudieron haber resumido, ¿no? Sintetizado y poner la cita. Entonces, eso es una parte de la práctica común del psicólogo, que cuando algo no es nuestra idea central o no es nuestra idea original, sí citemos, sí pongamos en práctica esto. Entonces, ya para cerrar, pues felicitarlos por su trabajo. Estaremos haciendo revisión de estos conceptos constantemente y de los demás ejercicios. Entonces, la disculpa quizás es que llega un poquito tarde la retroalimentación, pero sí me tomé un tiempo para poder leer todas sus respuestas acá esto, para poder hacer esta retroalimentación general. Y bueno, ya llevamos 18 minutos de audio, entonces espero que te encuentres muy bien. Si tienes alguna duda, pregunta acerca de esto que acabamos de hablar y compartirte, por favor ponla en este foro. Y durante la siguiente semana seguiremos haciendo, sí, estas retroalimentaciones generales, videos o mensajes semanales para que ustedes se sientan acompañados durante el semestre. Y sin más por el momento, que estén muy bien y estamos en contacto.